hablar. Bueno, Julio De Vido, militante político, fue ministro de Planificación durante el gobierno de Néstor y de Cristina. De Néstor, y ahí me quedo un rato, y de Cristina. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a vos y a todos los oyentes de la Caja de Pandora. Bueno, ¿qué nos podés...? Tengo algunas, digamos, unas preguntitas, pero a ver, ¿cómo ves la realidad política? Sin llorar. Así te digo. No. Me parece que están todos los actores en juego en este momento. Razonar sobre lo que pudo haber pasado es contrafáctico. Veo claramente contradicciones muy profundas en la paso de Juntos por el Cambio. Veo también una cierta unidad, por lo menos de la cúpula, en relación a la designación de Massa como candidato único del Frente de Todos. Algunos sectores que no coinciden a lo mejor con la historia de Massa tienen la oportunidad de votar a Grabois. Y bueno, finalmente va a haber paso, no la paso que yo hubiera querido, que hubiera sido que Massa saliera producto de una paso donde votáramos todos los peronistas y los que de alguna manera forman parte del frente, pero lamentablemente bueno, eso no se produjo, y ya te reitero, me parece contrafáctico hablar de lo que podría haber pasado porque ya pasó. Y bueno, creo también que el escenario del abstencionismo va a ser importante. Por lo menos van a manejar porcentajes que van a rozar los porcentajes que saquen los más votados. O sea, yo creo que el abstencionismo va a superar el 20%. Y bueno, ni cualquiera de los candidatos hoy están entre 25 y 30, digamos, en las encuestas, pero sabemos bien que las encuestas no son certeras, fundamentalmente por la enorme cantidad de gente que no quiere participar, que no contesta. Yo soy uno, me llaman y no contesto, porque además si me llamara una persona y me preguntara qué es lo que pienso de una cosa u otra, tal vez le daría mi opinión, pero una máquina no. Ya bastante, cuando tenemos que reclamar por algún servicio que no ande y demás, que tenemos que hablar con una máquina para hablar, una máquina de lo que uno piensa políticamente. Sí, ya sería el colmo eso. Pero igualmente tengo algunas preguntitas que hacerte. Un discurso distinto, pero una visión distinta sobre los hechos consumados. Es decir, el peronismo siempre se mueve sobre hechos concretos. Hoy Massa es el candidato, pero también hay otros candidatos del peronismo que, digamos, que abarcan todo el escenario. Si Moreno, el propio Schiaretti también es peronismo cordobés, que es un peronismo distinto al que vivimos nosotros acá y tal vez en el resto del país. No es el peronismo de Formosa, ni el de Santiago del Estero, ni el de Tucumán. Como no hay una conducción nacional homogénea, el Consejo Superior del Partido, que eso hace años que no se junta, y cuando se juntan para hablar 3 o 4 tonteras de forma que no hacen al fondo de los problemas que tiene el peronismo, que están obviamente claramente sin resolver. De hecho, ninguno de los dos candidatos viene del peronismo, porque Agustín Rossi estaba en el Frente Grande originalmente, de ahí accede al peronismo, y bueno, Massa viene primero de la UCD y luego del Partido Renovador, y creo que hace una breve escala por el peronismo, pero como funcionario en el ANSES, cuando me lo lleva Graciela Camaño, cuando ella era ministra de Trabajo durante el gobierno de Duhalde. Sí, digamos que es como una especie de candidato profesional, ¿no? Porque ya no es la primera vez que se postula como presidente, la otra vez fue como el Frente Renovador. No, es un político profesional. Es un político profesional. Ahora, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál es la propuesta concreta
económica, él en este momento es un superministro, ¿no? Y está llevando adelante la economía de un país que tiene el 140% aproximadamente, estoy exagerando de mala persona, de inflación. ¿Cuál es la política concreta? ¿En qué se va? Es como si yo fuera un votante, bueno, hasta ahora se está dando esto y a mí no me interesa, no me gusta lo que se está dando, económicamente hablando. ¿Qué es lo que proponen en el campo de la diferencia? Sí sé lo que propone Juntos por el Cambio, que es un desastre, pero ¿qué propone Massa? No sé. Mirá, yo lo que creo que propone centralmente es tomar como kilómetro cero de su futuro gobierno, eventual futuro gobierno, el arreglo con el fondo. Porque en este marco de este acuerdo, que algunos le indican a Guzmán, y yo digo que es el acuerdo de este gobierno, porque fue votado en primer lugar, la legitimidad de la toma de deuda al macrismo se la da el Congreso con los diputados del gobierno actual, del Frente de Todos, digamos. Y luego el subministro de Economía, al que todos acompañaban en las distintas conferencias de prensa que fue dando en relación a este tema, y al de la deuda con los particulares, de la que poco se habla, pero que tiene un volumen enorme y significativo, y fundamentalmente está vinculado también al acuerdo que hagamos nosotros con el fondo. Es decir, las deudas que había con los fondos buitre, con BlackRock y todos estos fondos especulativos, están sujetas también a la marcha del acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo, de alguna manera, lo que plantea, el programa del fondo es esencialmente inflacionario, porque ¿qué hace? Pide que suban los servicios, que se quiten los subsidios. Trata de que haya un mercado de libre competencia en los alimentos y en los distintos insumos que hacen a la vida cotidiana. Y eso genera este proceso inflacionario que es imparable y que, de acuerdo a lo que dice el informe del fondo, que no es tan precisamente así, pero que mencionó la doctora Cris Fernández el otro día, en relación a que uno de los motivos de la espiral inflacionaria también es la gigantesca acumulación de recursos en pocas manos, de ganancias en pocas manos. Eso claramente se ven a través de los balances de las compañías. Bueno, yo lo que creo es que Massa lo que tiene que aclarar, me da la sensación, el bailero va a hacer lo que él quiera, y de eso va a depender mi voto, mi asistencia al comicio, en definitiva, y la de muchos millones de argentinos. Es, si él quiere pagar la deuda a partir de una Argentina agroexportadora, o quiere pagar la deuda en función del crecimiento homogéneo de toda la sociedad, con una movilidad social ascendente, con un producto bruto en crecimiento, con superávit gemelos producto de las exportaciones también de materia industrial. Nosotros podríamos exportar satélites, centrales nucleares, como ya lo hemos hecho a Australia y a distintos países del mundo en su momento. Claramente creo que por ese lado viene la salida. Si el tema es pagar la deuda con nuestros recursos naturales, ¿qué quiero decir con esto? Si vamos a pagar la deuda defletando, cuando digo defletar, digo explotando tremendamente Vaca Muerta y enviándole el gas a Brasil, que sería un mercado que no tiene techo en el consumo de gas, porque ellos no tienen gas y el poco que tienen lo importan de Bolivia. Y fundamentalmente ese recurso energético hace crecer permanentemente a nuestra competencia en materia industrial, que es el Parque Industrial de San Pablo. La planta industrial de San Pablo compite permanentemente con la planta industrial argentina, fundamentalmente con las pymes, hablemos de autopartes, y fundamentalmente en el sector también de la industria pesada. Sí, a ver, si vamos a una Argentina agroexportadora, va a haber cada vez más pobreza, más concentración de la riqueza, más inflación y fundamentalmente una movilidad social descendente.
que esto es lo que debería aclarar. Si vamos a una Argentina con crecimiento genuino, en todas nuestras potencialidades, en materia industrial, en materia de conocimiento, en materia de alta tecnología y demás, hay salida, y creo que sería un programa razonable. Yo no lo escuché todavía y tengo mis dudas respecto a esto. Creo que va más por un esquema de decir, la zanahoria que te pone, decir, bueno, queremos salir del fondo para no entrar nunca más en el fondo o endeudarnos nunca más con el fondo, como se planteó durante el gobierno de Néstor Kirchner, y después obviamente Macri, una vez que tuvo su crisis social, económica y financiera, ¿qué hizo? Nos abrochó en un acuerdo con el fondo, porque es lo que iba a condicionar a cualquier gobierno de una u otra manera, como le pasó a este gobierno. Bueno, que no tuvo audacia ninguna para romper ese cepo y romper esa estigmatización que podría haberla hecho denunciando el acuerdo que firmó Macri con el fondo por espurio y fundamentalmente porque son recursos que ingresaron a la Argentina y como entraron por una puerta salieron por la otra, sí, digamos, ni siquiera se investigó. Una de las declaraciones de Massa decía que, bueno, que evidentemente teníamos que, lo que quería era sacarnos del fondo de una vez de encima, y que entonces había que pagar al fondo, o sea... Está bien, Mónica, yo coincido con eso, pero siempre y cuando el sistema de pago no sea con nuestros recursos naturales, con nuestro gas, con nuestro litio y con los recursos del comercio exterior. Uh-huh. Yo creo que si nosotros pagamos sobre la base de una Argentina desarrollada industrialmente a partir de los recursos energéticos que tenemos, el escenario sería otro y seguramente entusiasmaría más de uno para votar esa propuesta. Yo te quería decir algo, yo no acuerdo con Massa en eso, no acuerdo, porque como vos decías antes, y yo lo tomo, y aparte considero que es así, el actual acuerdo con el FMI sigue siendo espurio, no fue un acuerdo donde se vieron todos los elementos, y además no contó con el apoyo de parte de los diputados de la Nación. Es decir, no es un acuerdo donde sepamos todos la letra chica del acuerdo y hubiéramos podido tomar posición. Bueno, no sé si tomar posición porque son atributos de un ministerio y un gobierno, pero no me parece que sea un acuerdo beneficioso para la Argentina, por decirlo de una manera suave, ¿no? No estamos hablando de que sea beneficioso. Digo, si vos ves que ninguno de los candidatos sube o tiene una intención de voto por arriba de 30 puntos, ¿a vos te parece que alguna de las fuerzas políticas va a tener la mayoría necesaria en el Congreso para dar vuelta la ratificación que se hizo cuando sí teníamos mayoría y podríamos haber negociado para bajar el acuerdo, o para bajar el acuerdo que hizo Macri? Y lo único que hicimos fue trabajar con Guzmán para ratificarlo y para seguirlo. Y bueno, claramente cada una de las conferencias de prensa que hacía Guzmán estaban todos los de la cúpula ahí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tenía un acuerdo, tenía una negociación paralela a lo de Guzmán, lo cual me parece horroroso, porque no por Massa, sino por toda la situación, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene un ministro de Economía de ir a negociar un acuerdo si por otro lado hay alguien negociando paralelamente a él? Ningún acuerdo se puede firmar si tenés un negociador paralelo, se puede firmar, pero no con ventajas para vos. Uh-huh. Claramente. ¿Se puede instalar una campaña política en el medio de estos acontecimientos que están pasando en la Argentina, que hablaba al principio del programa, de Jujuy, de allanamiento a Milagro, de cuestiones ya que lindan con no digo ni con la justicia, ni con la ley, ni con la convivencia democrática, no tiene nada que ver con la democracia? ¿Se puede hacer una campaña? Y está pasando, Mónica. Si vos sentiste a Cristina hablar del tema de la prisión de Milagro Sala últimamente. No. Te estamos hablando de las personas que estarían con mayor cercanía a la desventura que está sufriendo Milagro Sala, que es así como yo, parte de una persecución
y que todos los días estás en el umbral de ir preso de nuevo o por primera vez, pero claramente nadie se ha expresado. Lamentablemente, bueno, Massa tampoco lo ha hecho. Creo que lo va a hacer porque ya tuvo opiniones muy negativas en relación a Milagro. Milagro para mí es una compañera perseguida, detenida injustamente, como pasé yo durante un momento de mi vida muy importante, 2 años y pico, y bueno, lo de ella se ha extendido por mucho tiempo más. Esto muestra claramente también lo que es el radicalismo cuando está gorilizado en el poder, ¿no? Exactamente. Marcelo, ¿le querés hacer una pregunta? Que vi que estabas ahí, que voy, que... No. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien. Lo que me parece, o por lo menos las noticias de hoy, fue una especie de guiño no sé si del Ministerio de Economía, con respecto al pago de la deuda de hoy de $2.700.000 que van a ser pagados en otra manera, con otra moneda. Obviamente que lo que dijiste fue de qué forma, de qué costo va a tener esa moneda, si va a ser en recursos naturales y demás, pero ¿eso no sería un guiño para la militancia o para los votantes? Que va a ser pagado en yuanes. En yuanes. Los yuanes la verdad mueve un pelo. He escuchado a algunos compañeros hablar de que es una medida muy creativa y demás. En realidad es una medida, digamos, si se quiere, oportuna, en el sentido que como no tenés dólares y sí tenés el crédito que te dio China a partir del comercio bilateral, pero esos yuanes los vamos a tener que pagar y lo vamos a pagar en valores equivalentes que si hubiéramos puesto dólares, es lo mismo. ¿Sabes lo que es para mí, Julio? Es raspar la olla. No queda nada. Sí. Posibilitó que tuviéramos esos recursos para no caer en default, lo cual me parece positivo, pero no transformador ni revolucionario. Sí, los claro. yuanes es una moneda igual que los dólares, pero de otro país, con otro respaldo, con otra economía atrás, fundamentalmente con un crecimiento de su presencia en el mundo a través de proyectos como la Ruta de la Seda, y fundamentalmente en la pelea que están dando los BRICS para romper el monopolio del dólar como moneda internacional para el intercambio o el pago de deudas, para no estar sujeto a las presiones de quien emite esa moneda, que son los americanos. Pero dista mucho esta medida de estar vinculado a esa política transformadora. Es decir, estamos pagando una deuda que es monstruosa en términos de las posibilidades nuestras de pago, y bueno, pueden pagar en yuan, en dólar, en libra esterlina, lo que fuera, pero es plata igual. Para mí hoy estoy terrible. No para blanquea la inmoralidad de la deuda, vamos a hablar, si hablamos en plata. Totalmente, para mí es raspar la olla, si no hay más nada, raspo, algo va a salir. Los chinos son uno de los socios más importantes del FMI. Monetario. Totalmente. Es claro. Cuando yo firmé los acuerdos para las centrales nucleares con ellos y previo a la firma del acuerdo estratégico, me preguntaron si yo tenía relaciones normales con el Fondo Monetario. En ese momento sí la tenía. Lo que sí digo, no estoy aplicando las políticas que impulsa el Fondo Monetario. Si estuviera impulsando esas políticas, no estaría firmando este acuerdo con ustedes, y ustedes no venderían las centrales nucleares ni harían los negocios que quieren hacer con nosotros, ni las usinas hidroeléctricas de Santa Cruz. Bueno, luego vino el gobierno de Macri, paró todo. Luego vino el gobierno de Alberto, no hizo nada. Y bueno, ahora fueron de última con la soga al cuello y lograron ampliar el comercio bilateral, el crédito al comercio bilateral, a las importaciones chinas hacia la Argentina, las exportaciones chinas a la Argentina, a través de este acuerdo. Y bueno, abrieron una cuenta que superó unos miles de millones más, pero son yuanes que después tenemos que pagar. O sea, cuando vengan los productos importados, vamos a tener que pagar y devolver esa plata igual que si fueran dólares.
Sí, una ultimísima pregunta ahí sobre el estribo. Al final había habido un análisis de un tercio, y se había puesto a Milei como un factor importante en las relaciones de poder, y Milei, la verdad que está perdiendo en todos lados, más allá de sus discursos cada vez más lindantes en la asociación libre pura de un fascista, ¿no? Milei no existe, no, ¿qué pasó? Milei No, Milei existe, lo que no existen son los idiotas que ponen de candidato. Es una filarmónica, eso, una filarmónica de imbéciles. Bueno, está bien. Claro, digamos, cuando vos ves cómo lo putean después y demás, tipos que son peores que él. En realidad, creo que hay mucho humo en relación a la potencialidad electoral de Milei. Yo sí lo que creo que tiene un déficit muy grande, que es un déficit de control territorial de la elección. Ahí puede ser que tenga una caída. Yo no lo veo abajo de los 20 puntos hoy. No sé, el día de la elección, cuántos fiscales tiene, si controlan en todos los distritos. No es fácil controlar en el interior del país. Y no te digo nada en el Gran Buenos Aires. Yo te hago una apuesta. Si no tenés presencia y compromiso, un compromiso que pueda ir más allá de 4 o 5 mil pesos y un sándwich. Yo creo que, y te juego un asado en esto, que no va a llegar ni al 3%. Así no. No. Así. Bueno, no, jugame porque quiero comer un asado. No, sé que si te acepto la oferta porque sabes que yo soy fullero. Bueno, muchas gracias, Julio, como siempre, acompañándonos. Y bueno, comienza una nueva marcha de las antorchas de los docentes jujeños, que yo decía al principio del programa, que son todo un ejemplo de lo que es una lucha ejemplar, realmente. La militancia política. Eso muestra sectores medios que votaron a Morales en su momento, cuando ven afectados sus intereses, cómo reaccionan, y en buena hora que lo hagan, ¿no? Sí, en buena hora. La Revolución Francesa la hizo la burguesía, y la burguesía es un sector muy importante de la sociedad, tienen un poder de reacción y de rebeldía en determinados momentos de la historia que son fundamentales. Bueno, que tengan una buena noche, un buen asado. Nada, estoy obsesionada con el asado. Sí, me parece que sí. Además te voy a invitar, saquen 3 puntos o los 15 o 20 que yo creo que va a sacar, pero bueno, esa parte. Está bien. Bueno, les dejamos un gran abrazo a ti, a Lali, y nos volvemos a ver. Gracias, Lali nos está escuchando. Bueno. Hasta luego. Muchas saludos. Mándele un abrazo grande a Ramos Padilla, que siempre nos